Bienvenidos una vez más a Casi Radio Show. Desde aquí anunciamos que el final del mundo se ha adelantado. El Papa anuncia la bendición de las parejas del mismo sexo, mientras que Israel ataca a Gaza. Síganos y descubra más aquí en Casi Radio Show. Yo hago una pausa. Israel, mientras que Israel ataca a Gaza. Lo contrario fue Palestina. Palestina que atacó. Gaza, pero Israel le declaró la guerra. No, sí, claro. Okay. Le mataron un día de gente. Déjame decirlo de nuevo, aparte, tienes razón. Mientras que Israel le declara la guerra a Gaza. Síganos y descubra más aquí en Casi Radio Show. Yo lo muecho, muy poco. A Gaza no, a Palestina. A Palestina. Pero Gaza no pertenece a Palestina. Gaza pertenece a los dos países. A los dos, que está dividido, sí. Ok, tienes razón. Mientras que Israel le declara la guerra a Palestina. Rafael, Freddy, bienvenido aquí a nuestro Casi Noticiero hoy de Casi Radio Show. Ok, gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Sí, hoy vamos a hablar de temas religiosos, que son los temas donde Freddy es experto en eso. Por eso lo sentamos hoy en el medio ahí. Religioso y social. Ah, bueno. Religioso y social. Sale una noticia a flote en estos días y nada más pensé en ustedes dos. Porque aquí, como ustedes dicen, tenemos una mezcla de religión, historia, social. Y yo, no, pero eso son la gente mía. Eso son la gente mía que van a meter mano. Ustedes saben que la Iglesia Católica, dirigida por el Papa, pretenden someter a votación, porque ya vi también que ya estaban reunidos, no sé en qué quedaron, en donde pretenden bendecir la unión de las parejas del mismo sexo. Cuéntenme ustedes desde la perspectiva religiosa y la perspectiva de la historia y de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Eso está bien? Bueno, en el tiempo de Benedicto XVI se hizo la misma propuesta, pero Benedicto XVI la rechazó. Cuando hablamos de la posición de la Iglesia Católica, tenemos que entender que en ese punto la Iglesia Católica está muy dividida. Hay sacerdotes, de hecho, que son homosexuales. Pero en cuanto al Papa Francisco, Freddy, pero espérate. ¿Cómo ya hay sacerdotes homosexuales? claro, sacerdotes que son homosexuales. Sacerdotes homosexuales, Freddy. La Iglesia Católica acepta que haya dentro de sus miembros, dentro de sus dirigentes, sacerdotes, personas que sean de sexo contrario, no, Del mismo sexo. no es Bueno, el que está establecido en la Biblia. Dios lo creó hombre y mujer. Es lo que dice la Biblia. Varón y hembra lo creó Dios. el Papa también, el Papa Francisco está de acuerdo con que Dios hizo un hombre y una mujer. Sin embargo, él no lo presenta desde esa perspectiva, sino de una perspectiva antropológica. O sea, no solamente religiosa. O sea, el Papa pretende que no encasillemos una situación tan complicada y tan delicada que involucra a la familia. Pretende que no la encasillemos en un versículo o un texto bíblico. Freddy, pero una pregunta, Freddy. Pero es que el Papa, uno tiene entendido que es la autoridad de la Iglesia, la primera, o sea, es el príncipe de la Iglesia en Occidente. El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, vamos a decir. Entonces, eso de que el Papa le busque una salida a esas personas que manifiestan esa inclinación sexual, eso no va en detrimento de la familia. El punto es que el Papa no está promoviendo el homosexualismo. El Papa no está en calidad de juez, sino en calidad de padre. Un padre que representa a un Padre universal, y el mensaje mismo que representa el Papa es un mensaje de un Dios que es Padre de todos. O sea, el Papa no puede hacer discriminación en el sentido de que ellos son diferentes y que porque son diferentes hay que rechazarle. El Papa en ningún momento apoya el homosexualismo. Es lo que está diciendo, de que no se puede denigrar o discriminar a esos que tienen esa tendencia, y apunta
que la tendencia al homosexualismo no es pecado. Ahora, la práctica en sí es pecado, no la tendencia. Porque tenemos una situación de que un padre observa que su hijo tiene una conducta rara o extraña porque camina diferente, habla diferente, se mueve diferente, responde diferente. Un varón responde diferente a como responderían los varones en su conducta normal, masculina. Y se parece mucho a la conducta femenina. Entonces, el sacerdote explica que él no está en calidad de juez. Lo que él dice es que se le dé el permiso en la parte civil, pero él no va a canonizar ese permiso. O sea, no va a tener la bendición como tal, porque él dice la práctica en sí no la respaldo. Ahora, no puedo condenar la tendencia. Otra cosa es el pecado en sí y otra cosa es la tendencia al homosexualismo. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos diciendo es tendencia es porque una persona se siente atraída, pero una persona no está en pecado porque se siente atraída. Por ejemplo, te pasa por la mente robarte un teléfono y tú no has llegado a la práctica. El Papa dice, no es lo mismo robar, que tú tengas tendencia al robo. Frente católico. Pero si dice que aprueba la unión civil, el matrimonio es una unión civil. No. En mejores palabras, Ajá. ellos van a bendecir la unión de parejas del mismo sexo. O sea, como sale la noticia, ellos piensan bendecir. O sea, ¿qué usted entiende cuando dice que, por ejemplo, un sacerdote cualquiera de una iglesia se hace una boda y ellos bendicen esa unión? El punto es que él no está en calidad, repito, en calidad de juez, sino de padre. Tiene que recibirlo a todos. O sea, hay que entender la posición del Papa. Él está en calidad de recibir a todos y aceptar a todos. Él no puede actuar como actuaría un pastor o como actuaría cualquier líder independiente. Él tiene que actuar desde su posición de padre. Y tenemos que entender lo que haría un padre de familia. Ahí es que yo quiero llegar. ¿A dónde va a quedar la familia? El asunto es... Dígame, Rafael. Dígame. Si el Papa aprueba y está de acuerdo con la unión civil de dos personas del mismo sexo, eso es lo que se llama matrimonio, la unión civil de dos personas. Por eso se llama matrimonio civil, porque usted va al oficial civil, firma unas actas, se casa y ya civilmente, su estado civil ya cambia de soltero a casado, porque civilmente usted está ligado a otra persona. Entonces, ya de que tú vayas a una iglesia para tú celebrar una boda, una celebración de acuerdo a la religión, que lo hacen la mayoría, se casan por el civil y después hacen una celebración en las iglesias. Pero eso es lo mismo, están casados como quiera. Eso es diferente. O sea, una persona aunque no vaya a celebrar en la iglesia la boda, aunque no haya traje de novia y todas esas cuestiones que se hacen en una celebración, como quiera que se están casados, porque quien autoriza que dos personas se casen es un oficial civil. O sea, Sí. Y el Papa dice, estoy de acuerdo con la unión civil, cásense. Claro. Ahora, luego dice, pero no practiquen el pecado, entonces. Claro, pero tú sabes que en la iglesia católica existe el matrimonio canónico. Sí. Entonces, el punto es que él dice, permite el civil porque claramente él no va a estar involucrado en el matrimonio civil, pero si él practica con los homosexuales el matrimonio canónico, sí involucra a la iglesia. Entonces, el punto es que una cosa es la posición del Papa, sea cualquiera que sea, y otra cosa es que se le vaya a dar. Yo no estoy ahora mismo presentando una posición del Papa, lo que estoy diciendo es Lo que la él iglesia ha- católica en y sí lo que él ha manifestado. está dividida, porque una posición del Papa, pero por ejemplo, hay un movimiento que es un movimiento especialmente de mujeres, se denomina el movimiento 2.0. Eso es en la iglesia católica. En política. Sí, no, de la iglesia católica. Ok. Se llama movimiento 2.0, o sea, María, movimiento 2.0. Estas mujeres o este movimiento son de la línea de Martín Lutero. Ya ustedes saben por dónde venimos. Son de la línea de Martín Lutero y de hecho, en la iglesia en Alemania, ellos acaban de clavar 7 tesis. Ok. 7 tesis. Se hicieron lo que hizo Martín Lutero en su momento. En su con momento. Con las 95 tesis. Sí, ellas clavaron 7. Ok, pero hay una cosa, Martín Lutero también era un monje de la iglesia católica. Para la época, un sacerdote de la iglesia católica. Y Martín Lutero se le permitió que se casara con otra monja precisamente, con otra persona de la misma, vamos a decir, ¿cómo se llama esto? Con la misma investidura que él tenía. Él era monje, se casó con una monja. Precisamente. Tuvieron como 14 muchachos. Precisamente lo que está plasmado en las 7 tesis que plasmaron en la puerta de la iglesia allá en Alemania, actualmente es un movimiento que tiene 2 años. Repito, se denomina María 2.0. Los católicos
que nos siguen, aquí somos completamente objetivos, como usted verá, no estoy a favor ni en contra. Yo me gusta ser justo, por eso algunos pentecostales me verán y pensarán que estoy defendiendo la posición del homosexualismo. Aprenda a escuchar, escúcheme, de manera objetiva. Entonces, una pregunta antes de que usted siga y perdone que lo interrumpa. Pero me gusta, ya es costumbre en cada episodio que grabamos, yo preguntarle, ¿a qué religión usted pertenece, Freddy? bueno, realmente, realmente todos pertenecemos Uh-huh. a un grupo, Okay. ¿verdad? Todos pertenecemos a un grupo, yo pertenezco a un grupo, pero yo sobre todo soy siervo de Dios, no siervo del grupo. Entonces yo quiero abundar sobre el punto que habla Rafael. Ahora mismo, uno de los puntos de las siete tesis que fueron clavadas en la iglesia en Alemania, ya tenemos ya de esos 2 años. Actualmente en un movimiento que tiene 2 años. Alemania es famoso por las revoluciones religiosas. Sí. El movimiento del protestantismo inició por Alemania, porque el primero que se manifestó en contra de las prácticas que venía realizando la iglesia fue un alemán, que fue Martín Lutero. Claro. La traducción que hace Martín Lutero de la Biblia es al alemán. O sea, inicia el movimiento, entonces después otros países europeos siguieron la misma tendencia de traducción de la Biblia al inglés, al francés, al español, la que nosotros tenemos, por ejemplo. La Reina Valera, creo que Casiodoro de Reina, y Sí, Cipriano Valera, ¿verdad? sí. Españoles y monjes los dos. Españoles y monjes los dos. Ellos fueron los que hicieron la traducción. Precisamente ahora pasó la fecha que fue en el mes de septiembre, esa fecha simbólica de esa traducción, o del movimiento protestante, del protestante, creo que fue en septiembre que comenzó. Eso, Alemania, como decía, Alemania es famosa por iniciar movimientos revolucionarios religiosos. Claro, entonces, dentro de las 7 tesis, uno de los puntos más importantes de esa tesis es que, por ejemplo, esa parte de que la iglesia permita, ¿verdad?, el matrimonio de iguales Bendice. o de pares, Esos son como los últimos. o que bendiga. Bendice. Ese movimiento, no estoy de acuerdo, por eso digo, cuando hablamos de la iglesia católica, no podemos decir la iglesia católica, bendice, porque ahora mismo está dividida en ese concepto y en otros. Por ejemplo, ellas exigen que ellas también tienen derecho a ser sacerdote. Okay, O sea, porque una posición. no hay mujeres sacerdotes dentro de la iglesia católica. Entonces ahora mismo Los se está, sacerdotes son varones todos. Son feministas. exactamente, eso está en discusión, Sí. porque ellos entienden que las mujeres también tienen el mismo derecho que los hombres. O sea que la iglesia católica está en un proceso de reforma y tiene la línea de Martín Lutero. Entonces, no digamos la iglesia católica va a bendecir el matrimonio gay, porque no es la iglesia católica. Porque el Papa no es la iglesia católica, el Papa es un líder de la iglesia católica. Tenemos que quedar eso bien claro, porque decimos la iglesia católica es generalizar, y el que es objetivo no generaliza. Pero la máxima. Pero no un líder. Él es el líder de la Sí, de pero la iglesia. decir la máxima, tenemos que entender que él pertenece a un Sanedrín. Ahora, el Papa Él es pertenece a un Sanedrín. el Papa es de origen argentino, ¿tú sabes eso? Sí. En Argentina eso como que es más común. En América Latina, yo creo que Argentina, Brasil, México es la mamá de la mamá de la mamá de... Sí, y otra cosa que la gente toma, Pero Argentina, mira, Argentina es cinta negra. En Argentina llevan como 10, 15 o 20 años nos llevan a nosotros. En cuanto a eso. Sí, no, esa gente tiene hasta espacios destinados a esa, como no sé si a esas actividades o a permitirle que ellos ahí exhiban, puedan negociar y vender sus favores sexuales que ellos puedan ofrecer. Pero Argentina, el Papa Francisco es de Argentina, ese señor. Y de origen argentino. Quizás desde antes de ser el líder de la Iglesia Católica, él viene con esas creencias de que son personas que hay que darle la oportunidad y son personas que son seres humanos. Ahora bien, Dios, que fue el creador de todo, estableció reglas. sí, porque el Papa no está en contra de esas reglas. Porque ahí es que yo quiero. Usted aclaró que no es la iglesia. O sea, no es esa parte de la religión. Es una idea del Papa. Exacto, y que por el hecho de que sea una idea del Papa no significa que se va a llevar a cabo, y no estoy diciendo que sea la idea del Papa. Estoy aclarando que en el hipotético caso de que sea una posición del Papa, no significa que eso se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica hay un Sanedrín.
es la palabra sana. Un consejo de, consejo. ¿cómo se llaman ellos? Consejo de cardenales. De cardenales, entonces eso se lleva a votación. Está bien. ¿Cuál es la guía que usan todas las religiones del cristianismo? El manual, ¿verdad? El manual. El manual que debería usar el Papa. El manual, de hecho, que usa el Papa. Porque cuando él le preguntan, él dice, claro, la Biblia lo dice, pero la Biblia no dice que la tendencia al homosexualismo sea pecado. La Biblia dice, la práctica del homosexualismo es pecado. Y la diferencia es lo que no se ha entendido, lo que el Padre está explicando. Está diciendo, la tendencia no es pecado, el homosexualismo, la Biblia lo prohíbe. Son cosas diferentes. Es definir el pecado es la práctica en sí, pero la tendencia no es pecado porque no es una práctica, solamente se queda en tendencia. El Papa por está interpretando, el diablo no se lo va a comer con yuca, como decía el hombre, porque él está interpretando, esas son reglas que están claras. Y hay que entender también la posición de él. Él no puede estar jamás, ni un pastor, ni ningún líder religioso puede estar en una posición de juez, sino de padre. Siempre vengan todos con toda situación, porque la iglesia, sí, porque la iglesia no es un lugar como un museo donde tú vas a exhibir grandes talentos, todo lo contrario, la iglesia es como un taller que usted va con un sinnúmero de situaciones que es precisamente lo que está diciendo el Papa Francisco. Pero el que fuma, por ejemplo, el que fuma droga o consume droga, ¿verdad? Y llega a la iglesia, ya que no puede estar dando un fuetazo ahí. La iglesia, bueno, Mateo 11:27 dice, Mateo Mateo 11:27 dice lo que dice el Papa, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo hago descansar. Pero con la intención, de cambiar. Pero exactamente. de librarlos, de hacerlos descansar. Claro. Y eso es lo que dice el Papa. Si tú rechazas al homosexual, ¿qué va a hacer? ¿Por qué ellos están haciendo su propio movimiento? Porque lo rechaza el barrio, lo rechaza la familia, lo rechaza la iglesia. Entonces, no tienen ni otra cosa que agruparse con las personas donde ellos se sienten parte. Si la iglesia me rechaza, si me rechaza la gente que no deberían rechazarme, que son la gente que predican el amor, ¿a dónde vamos? ¿A quién iremos? El punto es que también la iglesia, en particular, ha hecho mucho daño a la persona en sí del homosexualismo. Ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque al rechazar el homosexualismo, han hecho daño al homosexual. Y Dios nunca, como dijo el Papa Francisco, nunca rechaza al pecador, sino el pecado. Entonces, el pecado se resuelve dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también existen muchísimos mañosos que hacen de todo y cogen el púlpito y hacen de todo y son transformados dentro. El Papa lo que está diciendo es, en de todo. Eso es lo que está diciendo el Papa. Yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco. Entonces la idea, o sea, según como yo entiendo, la idea del Papa es llamarlos a todos, entrar a la iglesia y ahí volverlo hombre. En el caso de los homosexuales, volverlo hombre. El Papa nada más necesita a Freddy, que Freddy le haga esa interpretación a ella. Pero con más gente como usted, el Papa no necesita más. Bueno, el Papa no se ha explicado tan claro como se ha explicado. El asunto es, atención, Papa. El asunto es, aquí le tenemos a Freddy para que le explique a usted. No, para que la guía él tiene, Freddy se no, pero es lo que dice la práctica. Es lo que dice el Papa. Todos esperan una opinión de él. Y él no puede, Rafa y Samuel, él no puede opinar como una persona común y corriente. Porque él es representante de la gente, no juez. Y él, en calidad de padre, no de juez, tiene que recibir a todos, Samuel. Y ese es el punto de vista que no entienden del Padre. Jesucristo se recibió en algún momento. En la Biblia habla de que... El asunto es que el tesorero del Mesías era Judas. Y era ladrón, y él lo sabía que era ladrón. Era ladrón. Y lo puso como tesorero y nunca permitió que se le maltratara. Entonces, ¿por qué Jesús no sacó a Judas? Él sabía que era ladrón. Claro que era consciente. Y los discípulos también. Cuando vieron que Jesús dijo Judas, todo el mundo dijo, pero Jesús, caramba, este hombre mañoso. Era que Judas no negoció muchísimo con esos cuartos. El asunto es que era el Mesías, ellos tenían un ministerio, era. Y Judas era el encargado de la finanza de ese ministerio. Mira, hay muchas cosas que en la iglesia tradicional se han enseñado mal. Por ejemplo, el asunto de la Santa Cena. En la Santa Cena, en la mayoría de las iglesias cristianas, ellos te dicen a ti, si usted ha pecado y ha hecho algo malo delante de Dios, usted no debe tomar el vino ni tomar el pan. Pero eso no es bíblico. Eso es la tradición de la iglesia. No, eso no es bíblico. Todo lo contrario. ¿Por qué que representa el vino?
la sangre. ¿Y qué representa el pan? El cuerpo del Mesías. ¿Y qué es la sangre? Es un agente limpiador. Entonces es como tú parar delante de la lavadora y decir, la ropa limpia, yo la entro en la lavadora y la sucia no vayan a ensuciar la lavadora. La iglesia es como una lavadora, es un hospital. La iglesia no es un centro para yo exhibir talento. Entonces yo estoy de acuerdo con que aún los homosexuales tomen participación en la iglesia, aún uno siendo consciente de que somos homosexuales, porque el homosexualismo no es menor que el robo, que la arrogancia, que el orgullo, que la mentira, que la blasfemia, que la lengua de tamaño, el chisme. No es diferente, no es un pecado diferente. Y siguen ahí tomando parte. Y usted está consciente de que son mentirosos, que son lengua larga. Y usted le da el culto. Entonces, Mateo 28, vengan con toda su carga, que yo haré descansar. Eso es lo que dice el Mesías. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte con dos refuerzos más. Yo debería que hablar de eso con Freddy. Eso es lo que dice el Mesías. Dios destruyó una ciudad, Sodoma, ¿verdad? Ajá. La destruyó por la homosexualidad, porque la destruyó. No. Ezequiel, capítulo 49, versículo 50, dice que Dios destruyó a Sodoma por la violación del segundo mandamiento. Dice, porque se saciaban con grosura y no extendían la mano al necesitado. Y dice, y por eso yo lo miré y lo borré de la tierra, porque solamente pensaban en ello. O sea, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra fue por falta del amor al prójimo, no por el homosexualismo. Eso lo enseñó la tradición. Y no estoy justificando el homosexualismo, pero Dios destruyó a Sodoma y Gomorra precisamente por lo que nosotros hacemos con los homosexuales. Lo rechazamos, lo discriminamos, lo miramos de forma diferente, pero decimos que no. Lo miramos de forma diferente. Entonces, al mismo tiempo, queremos ganarle para Dios, pero cuando va a la iglesia, rechazamos de forma Hay palabras que diferente. se derivan de ahí. Lo tratamos diferente. Cuando tú eres sodomía, el sodomía. Claro, el mismo Papa, señores, está peleando con el prejuicio de su cabeza. Porque cuando lo están entrevistando, el Papa dice, si usted nota que un hijo es raro, el periodista le dice, Papa, o Padre, Santo Padre, usted dijo la palabra raro. Eso no es como que son como algo raro, es como que está mal, ¿verdad? Él ha dicho, bueno, la sociedad lo mira raro, realmente desde el punto de vista de la sociedad son raros. Él mismo tiene un problema, está lidiando con una situación con la que yo también tengo situaciones, porque yo no quisiera que un hijo mío me salga así. Ahora yo me pongo en el lugar de los padres, lo que yo digo es que debemos de apoyarle y las iglesias deberían de estar llenas de homosexuales participando también igual que cualquier otro pecador, porque no hay menos importante. O sea, todos los pecados, no hay pecado preferido. No hay pecado preferido, pero las iglesias tienen pecados especiales. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos rechazado con nuestras actitudes a los homosexuales. ¿Por qué Julio César? Julio César como único líder en República Dominicana, Julio César Santana, único líder en República Dominicana donde sus cultos están llenos de homosexuales. ¿Por qué? Porque él le dice, siguen siendo homosexuales. No, porque eso está evidente. Si usted ve que una gente fuma, no le puede decir que es el cigarrillo, porque el cigarrillo es malo, porque él fue donde ti, y él sabe que el cigarrillo es malo. Si un homosexual va a su congregación, él sabe que eso no está bien. Tú no tienes que decírselo, porque los homosexuales saben que esa situación no es normal. Pero el punto es que no hay que enrostrarlo, hay que amarlo. Ese es el punto. Entonces, me refiero a Julio César porque sus cultos se le llenan. ¿Por qué? Porque ellos se sienten identificados con Julio César. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Julio César no nos va a mirar a nosotros como por debajo, por encima del hombro, no va a mirar con diferente. Ahora, si vamos a una iglesia donde allí lo que hay es santo, todo el mundo es santo, mentira, que Dios lo sacó de un fango hediondo, de un fango asqueroso, y ahora que tienen un perfumito, tienen una posición, se creen diferentes. Entonces, los homosexuales tenemos que lograr que se sientan identificados con nosotros. El mensaje más predicado por los cristianos y especialmente por los pentecostales. Y un ícono referencial es David. Y David era un asesino en serie. Y nosotros predicamos. Pero que David tenía algo. ¿Qué tenía David? Pero yo estoy hablando de usted. Según Dios, y David se humillaba, pero David Mató 50.000 y mató 50.000. Nosotros lo tenemos en los púlpitos día por día poniéndolo como ejemplo a un asesino. Pero tenemos un David al lado. Tenemos un David. Pero a ese David que tenemos ahora en el tiempo presente lo tratamos de manera diferente porque somos hipócritas. Predicamos de David que se humillaba, pero tenemos al hermano que está aquí ahora, el David presente, no se humilla. Lamentablemente, Samuel, que fue difícil para mí. Somos llamados a perdonar. Y de hecho él me decía, pero eso es lo que yo quiero escuchar, dígame usted de su palabra. Usted le perdona. Pablo le pregunta, me decía, ¿cuántas veces Pero me está evadiendo, Rafael. debo perdonar al hermano que peca contra mí? Hasta 7, pregunta Pedro, me decía 17, no.
hasta 70, 400 veces 7 no es suficiente. Todas las veces que sea necesario. Ahora, ¿de qué es difícil? Te voy a decir, mira, la mayoría de los cristianos, ustedes que me están viendo, ustedes, no practican el amor, practican un intercambio. Porque aman a los que le aman. Tratan amablemente a los que le tratan amablemente. Pero el Mesías dice en Mateo 5:44 que también los que no son de la iglesia, los que son pecadores, hacen esto. Todo el mundo trata bien al que le trata bien y no trata bien al que no le trata bien. No hay diferencia. Entonces Jesús dice que la iglesia tiene que ser diferente. Mateo 5:17 al 44. Tú tienes que amar a tu enemigo y hacerle bien al que te hace mal. Esa es la posición, la filosofía de la iglesia. Entonces, ¿por qué los homosexuales no van a las iglesias? Precisamente porque esa no es la filosofía de Jesús, no la filosofía de la iglesia del siglo XXI.